Ok, vamos a comenzar la lección del día de hoy. ¿Sí? Vamos a hablar de lo que es el protocolo PS2, típicamente, ¿verdad? Es utilizado en teclado, ¿verdad? ¿Sí? O sea, este es... ¿sí? Común más, ¿sí? Entonces, y la idea, ¿verdad? ¿Sí? Aquí va a ser conocer el protocolo de tal manera que nosotros, o sea, podamos conectar un teclado de PC que utilice obviamente el protocolo PS2 a nuestro microcontrolador y obviamente utilizarlo como, sí, como entrada. ¿Sí? Obviamente un teclado pues tiene muchas más teclas, ¿verdad? Que nuestra versión de un teclado, ¿verdad? La vez pasada, el teclado matricial, básicamente eran 16 teclas, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, el teclado tiene más de 100 teclas, ¿verdad? Entonces, tenemos un montón de posibilidades, vamos a decir, ¿sí? Una vez que utilizamos este protocolo. Ok, este es el outline, ¿sí? De la lección. Vamos a hablar de conectores, yo diría aquí conectores modernos, ¿verdad? Yo no sé si todos han visto un conector PS2. Es redondito. Redondito. Y morado, creo. Ajá. Típicamente sí, en color morado. Sí, para diferenciarlo, porque igual existen, ¿verdad? Conectores de mouse. Nosotros, en esta lección vamos a hablar de teclado, básicamente. Obviamente el protocolo aplica a mouse también, ¿verdad? ¿Sí? En los orígenes, no sé si alguien ha visto un conector viejo de teclado. Sí, sigue siendo así redondito, pero era más grandote, ¿verdad? ¿Sí? Mucho más grande. Este trae 6 pines y eso, ¿sí? Esos conectores traían 5. ¿Sí? Ok, vamos a hablar de las señales, ¿sí? O sea, como quien dice, la parte física del PS2, del protocolo PS2. ¿Sí? También vamos a hablar del protocolo como tal, es decir, cómo se envía una, llamémosle una trama, ¿verdad? Que aquí es básicamente, vamos a ver que es un byte. ¿Sí? Este concepto que es código de escaneo, ¿sí? Realmente cada posición, vamos a decir, ¿sí? En el teclado tiene un código de escaneo asignado. Y vamos a ver por qué se llama de escaneo o de búsqueda de alguna manera, ¿sí? Es decir, cuando yo presiono una tecla, realmente no se transmite, vamos a decir, el valor de la letra como tal, sino que un código de escaneo. Y después tenemos que hacer un mapeo de este código, ¿sí? O sea, esto se tiene que mapear, básicamente, ¿sí? Le diría el valor de la tecla, que típicamente es el valor ASCII, ¿verdad? Entonces lo voy a poner así. ¿Sí? De la tecla. ¿Sí? Vamos a hablar de la secuencias de eventos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando se presiona una tecla? Hay por lo menos 3 eventos. Se presiona una tecla, se libera una tecla y se mantiene presionada una tecla. ¿Sí? Son 3 cosas. Vamos a hablar de un ejemplo de señalización. Cuando presionamos la tecla D, ¿cuál es la secuencia de eventos? O de señales, perdón, que eso levanta, vamos a decir. ¿Sí? Vamos a hablar de eventos adicionales o especiales, como por ejemplo cuando presiono Caps Lock. O sea, ¿qué sucede cuando presiono Caps Lock? O Shift o Control, ¿sí? En un teclado. ¿Sí? Y por último vamos a ver un pequeño ejemplo de código, ¿sí? Como parte de los slides, ¿sí? Que es capturando, ¿cómo se llama? Pulsaciones de un teclado PS2, ¿sí? Si nos queda tiempo, les voy a mostrar un ejemplo más complejo, ¿verdad? Sí, que combina la LCD y el teclado, o sea, PS2, ¿verdad? Sí, pero si nos queda tiempo, ¿verdad? Ok, los conectores PS2, ¿sí? Ahí están las dos versiones, el conector hembra y el conector macho, ¿sí? Entonces, si se fijan, ¿sí? Son 6 pines, ¿sí? Básicamente aquí ¿sí? O sea,
este y este no se utilizan, ¿saben? El pin 4 es el de voltaje, ¿sí? El 3 ¿sí? Es el ground. El 5, fíjense bien, realmente el 5 y el 1 son los que nos va a interesar en la transmisión de sí, en la transmisión de datos. Sí, es obviamente un protocolo serial síncrono, ¿verdad? Sí, o sea, la señal de reloj la que dicta cuándo, sí, los datos son válidos, cuando el bit es válido, ¿sí? Y en el conector PS2, ¿sí? Macho, ¿sí? Pues ustedes ven que los pines están, ¿sí? O sea, como quien dice, lado opuesto, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿sí? Este es el 2, o sea, recuerden que es, ¿sí? El teclado o el mouse, o sea, este es el socket que típicamente, ¿verdad? Viene en la PC. La ECP que nosotros utilizamos también tiene un socket, ¿sí? de ese tipo, y este es el conector, ¿sí? O sea, del teclado mouse, ¿sí? Entonces cuando se conecta, pues obviamente, ¿sí? Yo puse la flecha en esta dirección, ¿sí? O sea, si ustedes lo ven de esa manera, pues el 2 queda con el 2, el 1 con el 1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en términos simples, ¿verdad? El protocolo PS2 es serial, ¿sí? Y es serial síncrono, vamos a decir, ¿sí? O sea que básicamente vamos a estar utilizando dos pines ahí para transmisión, ¿sí? ¿Claros ahí? Que hay la descripción de las señales de PS2, ¿sí? O sea, clock y data. El clock es utilizado para sincronización, básicamente para indicar cuándo la data es válida, como en cualquier, fíjense bien, protocolo serial, ¿verdad? Serial síncrono, ¿sí? La señal de reloj es la que indica cuándo la data es válida. Cabe destacar que esta señal realmente es bidireccional, ¿sí? O sea, del dispositivo hacia el host, que puede ser la PC o el microcontrolador, o del host hacia el dispositivo. Tiene sentido, ¿verdad? Decir, bueno, el dispositivo al host, ¿sí? El dispositivo, ¿sí? Controla esta señal para decirle, ¿sí? O para enviarle, ¿cómo se llaman los bits del código de escaneo? Pero del host al dispositivo, ¿para qué creen ustedes? Sincronizar. ¿Cómo? Sincronizar. Sincronizar. Pero no, recuerden que esto, o sea, si fuera síncrono, pues de repente sí habría detalles de sincronización, pero aquí el reloj lo controla, va a ser el dispositivo, pero también lo puede controlar el host. ¿Para qué creen ustedes que lo puede utilizar el host? Por si es lenta. Por si es lenta. Y le dice, no sé. Ok, entonces fíjense bien que hay algo bien interesante, ¿verdad? No sé si ustedes se han fijado en el Caps Lock, como que todo el mundo se ha fijado en los teclados. Caps Lock enciende un LED, ¿sí? Entonces, eso no lo hace automáticamente el teclado. Aparte, el teclado, ¿sí? No lleva registro de nada, presionó Caps Lock, ¿sí? Y punto, él envió. Vamos a ver que él envía un código de escaneo también, ¿sí? Y es el host en primer lugar el que debe llevar el registro. Hey, se acaba, presionó Caps Lock, entonces, como quien dice, cambiamos a mayúscula, ¿sí? Porque los códigos de escaneo, ¿sí? No importa, siempre van a ser los mismos. Entonces es el host realmente el que debe llevar el registro, ¿sí? Es el registro de eso. Y aparte de eso, es el host el que tiene que enviarle comandos al teclado para que él encienda, ¿sí? El LED de Caps Lock, por ejemplo, ¿sí? Entonces por eso es, ¿sí? Esta señal es bidireccional,
¿Sí? Igual a data, ¿verdad? Sí, el host lo usa para enviarle comandos al teclado. ¿Sí? Claro, en nuestro caso, nosotros vamos a concentrar, ¿sí?, en esto. ¿Sí? En esa dirección, dispositivo host. ¿Sí? Entonces, en el caso de la data, ¿verdad? Cuando es desde el teclado, desde el dispositivo, podríamos decir acá, ¿verdad? En general, puede ser un mouse también. ¿Sí? Básicamente, ¿verdad?, lo que transmite son 8 bits, o sea, un byte, ¿sí?, de lo que se conoce como el código de escaneo, para indicar cuál tecla fue presionada. ¿Sí? Y desde el host son comandos de configuración del teclado. ¿Sí? Y no solo los LED, ¿verdad? Como por ejemplo también es ¿cómo se llama? Cuando mantiene una tecla presionada, cada cuánto tiempo va a estar enviando, ¿sí?, esa pulsación. Para el track, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas. ¿Sí? De nuevo, nosotros nos vamos a concentrar específicamente, ¿sí?, en esta parte. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Okay. Entonces esas son las dos señales, recuerden, con las que nosotros vamos a estar lidiando. Sí, y ahora la parte, sí, interesante, el protocolo como tal. La señalización, ¿sí?, y la trama, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. ¿Sí? Tenemos aquí la señal de reloj, ¿sí?, y esta es data. ¿Sí? Fíjense bien que, ¿sí?, la data, lo primero que transmite es un bit de inicio. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Ethernet? Sí, ¿verdad? El inicio de trama. Aquí es un bit, ¿verdad? En Ethernet es una secuencia son varios bits nomás, pero la idea es la misma. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ¿sí?, la data es válida, ¿sí?, en la pendiente negativa del reloj. Y la pendiente negativa básicamente es un cambio, ¿sí?, voy a tratar de dibujarlo acá. ¿Sí? Es un cambio high, ¿sí?, to low. ¿Sí? Entonces cada vez que hay una transición de high a low, ¿sí?, entonces básicamente es el dispositivo notificándole al host, ¿sí?, ahí hay un bit. ¿Sí? Entonces en ese punto dice, ok, ¿sí?, ¿cuál es el valor De la señal. ¿sí?, en la línea de data? Un 0. Entonces es el bit de inicio. El bit de inicio siempre es un 0. ¿Sí? Entonces de ahí en adelante, ¿verdad? Fíjense, cada vez que hay una transición high to low, ¿sí?, el host debe, ¿sí?, leer, vamos a decir, o ir acumulando los valores de la línea de datos. ¿Sí? Entonces cada uno de estos es un bit. ¿Sí? O sea, de 0 a 17, y por cada uno, ¿verdad?, una transición high-low, high-low. ¿Sí? Hasta que se terminan de transmitir todo. El primero que se transmite es el bit menos significativo, el SB, y el último, el MSB, obviamente. ¿Sí? Hay 2 bits adicionales después de eso. ¿Sí? O sea, después de los 8 bits de datos hay uno que se llama el bit de paridad. Para ver si borró errores. ¿Cómo? Para ver si borró errores. Es un esquema bien sencillo también de verificación de errores. ¿Sí? ¿Cuál es el esquema de verificación de errores en Ethernet? El CRC, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos bits típicamente? 32 bits usualmente. Aquí solo usamos un bit. Y obviamente es un protocolo mucho más sencillo, si ustedes se fijan. ¿Sí? Aparte de que recuerden, Ethernet es
En una red local, distancias más largas, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando, sí, entre un dispositivo y un host, ¿sí? Probablemente ¿sí? Unos cuantos pies a lo más, ¿sí? Entonces tenemos un esquema ¿sí? De paridad. Vamos a ver que el esquema de paridad es impar, ¿sí? Se utiliza un esquema de paridad impar, ¿sí? Al añadir el bit tiene que ser impar toda la... O sea, si la cantidad de unos, fíjense bien, es impar, entonces el bit de paridad Cero. va a ser 0, ¿verdad? ¿Sabe? Pero si la cantidad de unos es par, el bit de paridad Va a ser 1. es un 1, ¿verdad? Es una forma bien simple de verificación de errores. ¿Sí? Y por último, fíjense bien, el fin de trama, el bit de finalización, ¿sí? Que en este caso es un 1. La señal se queda en un 1 siempre. Sí, las dos líneas por default quedan en high. ¿Sí? O sea, si no hay en idle, como decir, las dos líneas están en high. ¿Sí? Clock Sí, y el data. Sí, deberían estar en high. ¿Sí? Entonces, bueno, ya dijimos, ¿verdad? La data es válida en la pendiente negativa. La frecuencia, ¿sí? O sea, de transmisión, pues típicamente 20 a 30 kHz. ¿Sí? O sea, un teclado es lento, ¿verdad? Sí. Pueden sacar en base a eso, ¿verdad? El ancho de banda o el throughput, ¿verdad, José Daniel? La paridad es impar, ¿sí? El esquema de paridad es impar y como dije antes, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar ¿sí? Con el esquema de comunicación dispositivo host. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ok. Ahí está, ¿verdad? O sea, un esquema de los códigos de escaneo de un teclado PS2. ¿Sí? O sea, está en hexadecimal. ¿Sí? Si el bit, programamos. perdón, si los 8 bits de data son uno de esos valores, va a transmitir eso. Sí. Uh-huh. Fíjense bien, observen estos. ¿Sí? Esta. ¿Sí? ¿Qué observan de? Es 0. Son dos. Dos códigos de escaneo. Y eso es lo que se llaman las teclas extendidas. ¿Eh? Los códigos extendidos. ¿Para qué se hace eso? ¿Sí? ¿Para qué son así? ¿Por qué son así? Que quieren ser, que quieren ser más grandes. Quieren ser Cuando tiene una distintos. doble función, ¿verdad? ¿Cómo? No es que tengan doble, o sea, doble Sí, porque función. control Z, mira Z es solamente uno. Sí, o sea, cuatro todas las. también. Sí, todas las. Cuando son Más de. Pero creo que son 8 bits. Sí, sí. son No alcanza. No alcanza el que. Pero No, sí alcanza. no, Sí. 250. 255, sí. No, la razón exacta no sé por qué. ¿Verdad? Sí. O sea, ¿por qué decidieron hacerlo así? Sí. Lo único es que nosotros tenemos que estar al tanto de eso, ¿verdad? Sí. O sea, cuando recibimos un E0, sabemos que ese no es el código, o sea, tenemos que estar conscientes que ese no es el código de escaneo, o sea, que tenemos que esperar, o sea, o leer uno más, ¿sí? Un código más, ¿sí? Que se va a hacer el código de la, ¿sí? de la tecla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Estamos claros aquí, ¿verdad? O sea, el punto aquí es, ¿sí? ¿Sí? Si yo recibo, o si yo presiono la C, ¿sí? 21 en Excel. Va a enviar el 21. ¿Sí? De hecho, más adelante tenemos un ejemplo, ¿verdad? Entonces, internamente, si yo quiero, ¿verdad? O sea, no sé, que mi programa, que mi aplicación interprete eso como una C,
Entonces yo tengo que mapear ese 21 a la letra C. ¿Sí? O al valor ASCII de la letra C. Y si quiero que funcione mayúsculas y minúsculas, entonces tengo que, ¿sí?, llevar un registro de cuando se presionó Caps Lock o si el Shift está presionado. ¿Sí? Porque fíjense bien, el teclado siempre me va a enviar el código 21. ¿Sí? Entonces la aplicación debe llevar un registro, ¿sí?, de esas teclas especiales, como el Shift. ¿Sí? O sea, si el Shift está presionado, ¿sí?, ¿sí?, Las combinaciones de control C, control C. igual, o sea, fíjense bien, si usted pone al control, eso va a enviar códigos de escaneo a la, ¿sí? Entonces la aplicación debe registrar, ok, recibí el 14 y el 11, ok, eso es que, ¿sí?, al y control están presionadas. Y fíjense bien cómo sé, o sea, si las teclas han sido liberadas o alguna de esas teclas ha sido liberada. Vamos a ver más adelante, ¿sí?, que cuando sucede eso, el teclado también envía. Sí, realmente no es difícil. Más conveniente. Es conveniente. Ya vamos a ver más adelante. Pero vamos a decir, el teclado notifica, ¿sí?, sí, por lo menos dos cosas, ¿verdad? Bueno, Las dos posiciones. sí, cuando presionamos y cuando soltamos. O sea, yo puedo saber, ¿verdad?, cuando una tecla está presionada y cuando, ¿sí?, o sea, fue liberada. O sea, la aplicación puede llevar el registro de eso. ¿Sí? Y entonces ahí jugar con el que al control delete, al control, o al X, al C, qué sé yo, ¿verdad? ¿Sí? O Shift, si Shift está presionado y presiono la C y recibo el código 21, pero como Shift está presionado, entonces la C debe ser mayúscula. ¿Sí? Todo eso se controla a nivel de aplicación. ¿Sí? ¿Cómo? La capa 7. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Y aquí están los eventos, ¿verdad?, que les estaba mencionando. ¿Sí? Cuando presionamos una tecla, ¿sí?, primer evento, se envía un código de 11 bits. ¿Sí? Ya saben por qué son 11, ¿verdad? 8 bits del código de escaneo, el bit de inicio, bit de paridad y el bit de finalización. ¿Sí? Si ustedes cuentan, son 11 bits. O sea, la aplicación va a recibir 11 bits del teclado, ¿verdad? ¿Sí? Cuando liberamos una tecla, también se envían 11 bits. ¿Sí? Bueno, dos códigos de 11 bits. ¿Sí? El primero, fíjense bien, ¿sí?, es el código de escaneo F0. Es un código especial de escaneo, ¿sí? Si la aplicación recibe F0, sabe que alguna tecla, ¿sí?, fue liberada. ¿Sí? Y lo que viene después es el código de la tecla liberada. ¿Sí? O sea que si yo presiono, volviendo al esquema, ¿verdad? Acá, ¿sí? O sea, Shift, fíjense bien que cada Shift del izquierdo y Shift derecho tiene un código de escaneo diferente. ¿Sí? Entonces si yo presiono Shift, ¿sí?, yo voy a recibir 12. ¿Sí? Entonces mi aplicación puede setear, que sea una variable que diga, ok, Shift presionado, o algo así, igual a 1. Cuando yo suelte Shift, ¿sí?, Recibir F0. F0 y después 12. Voy a recibir dos códigos. Entonces, esa va a ser mi, ¿cómo se llama?, mi notificación o notificación para el host, decir, hey, Shift ya la liberó, o sea, ya soltó Shift en el teclado. ¿Sí? Y obviamente el programa debe actuar de acuerdo al, ¿sí?, al evento. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Fíjense bien que al mantener, ¿sí?, mantener una tecla presionada, por default, ¿verdad?, el código de 11 bits de la tecla es enviado cada 100 milisegundos. ¿Sí?
Eso es controlable típicamente en el teclado, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el host puede enviarle un comando para eso, para que sea más rápido, que sea más lento. ¿Sí? Y el código de escaneo, como vimos antes, pues básicamente es el código, ¿sí?, de la tecla presionada. No es el valor ASCII, es un código asignado, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a decir parte del, ¿sí?, del protocolo PS2. ¿Sí? ¿Claros ahí? Ok, un ejemplo. ¿Sí? Suponga que presionamos la tecla D. ¿Sí? Entonces fíjense bien. El código de escaneo es 23 en hexadecimal. Entonces fíjense bien lo que va a suceder. ¿Sí? Es el código de escaneo para la letra D. ¿Sí? Es el 23. El cual en binario es este. ¿Sí? Recuerda que esto es en hexadecimal, ¿verdad? ¿Sí? Voy a poner aquí en base 16, ¿verdad? Entonces básicamente agarramos el 2, ¿sí?, convertimos a binario, y luego el 3 a binario, ¿sí?, y ese es el código. ¿Sí? Entonces, comienza la transmisión. ¿Sí? Recuerden que este es data. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, primera transición del, ¿sí?, high-low, ¿sí?, te recibe el, ¿sí?, el bit 0. ¿Sí? Recuerden, ese es el bit de inicio. ¿Sí? En la siguiente transición, high-low, ¿sí?, recuerden, este es el LSB, este va a ser el MSB. ¿Sí? Entonces recuerden que la transmisión es primero el LSB, ¿sí?, y por último ahora el MSB. ¿Sí? Entonces el primer bit que se transmite es el 1. ¿Sí? Ok. La siguiente transición, fíjense bien, high-low, ¿sí?, el siguiente bit es el 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Después 0, 0, 0. Vean acá, luego 1, ¿sí?, 0, 0, ¿sí?, 0. Este es el bit de paridad. ¿Sí? ¿Por qué el bit de paridad es 0? Porque 3 bits se quedan. Porque hay 3 bits en 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces si cuenta que hay 1, 2, ¿sí?, 3. Entonces el bit de paridad es 0. ¿Sí? Y por último, el bit de finalización, ¿sí?, es un 1. ¿Sí? Entonces recuerden los bits, ¿sí?, aquí, bueno, desde aquí vamos a decir, ¿sí?, hasta aquí, ¿sí?, es el código, ¿sí?, de escaneo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Vamos a ver, Moral. Realmente lo que no entiendo es o sea, en qué momento va a estar en alto la data. O sea, ¿quién lo va a hacer que esté en alto? Ya está configurado así. No. Recuerden que, ¿sí?, aquí hay dos situaciones. Si nosotros estamos, ¿sí?, a decir, del lado del dispositivo, que eventualmente ustedes van a hacer un laboratorio con eso, ¿sí?, o sea, usted tiene que generar esas señales. O sea, usted va a tener un pin para clock y un pin para data. Entonces, ¿cómo hace usted que el pin de data esté en high? Setea el pin. Sí, o sea, básicamente, suponiendo que el pin de data, vamos a decir, pongamos algo, sí, es el, qué sé yo, desde el puerto C, sí, el pin, qué sé yo, RC1, ese va a ser el de data. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace usted para que el poner en alto, en 1, ¿sí? Pues básicamente puede hacer esto, ¿verdad? Port, sí, o sea, punto,
igual a 1. ¿Sí? Entonces pone la data en 1 y luego, fíjense bien, vamos a mirar acá, asuman que el clock también va a ser puerto C, voy a poner el RC2. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Y asumiendo para que por default, ¿sí? ¿Cómo se llama? El pin este está en 0. Entonces, ¿cómo genero, ¿sí?, esta transición? O sea, ¿qué tengo que hacer en código? Encender y después apagar. Ok, entonces, port C bits punto, ¿sí?, RC2. Si está en alto, ¿sí?, entonces solo tengo que asignarlo 0. ¿Sí? Es decir, estamos asumiendo, ¿verdad?, que el clock, si está en alto, entonces cuando lo pongo en 0, ¿sí?, o sea, genero este cambio, pero después tengo que regresarlo, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a asumir acá, ¿verdad?, que no, ¿sí?, no vamos a meter ningún delay, que lo vamos a hacer. Ajá, esa era mi pregunta. Es que Tendría que los ser el delays video, ahí pasado van a estar 100 bien milisegundos. raros. Creo que era 100 milisegundos, ¿verdad, ingeniero? 100 milisegundos es el tiempo, ¿sí?, al que se está enviando ¿cómo se llama?, al mantener una tecla presionada. Pero la frecuencia, al principio dijimos que era entre 20 y 30 kilohertz. Entonces ahí ustedes pueden sacar, oye, cuánto debe ser el tiempo del reloj. ¿Sí? O sea, por cuánto tiempo, ¿sí?, hay que mantener, ¿sí?, o sea, esto antes de regresarlo ¿sí?, a alto. ¿Sí? Dependiendo de la frecuencia. O sea, ya saben ustedes, ¿verdad? El tiempo 1 sobre la frecuencia. ¿Sí? Pero voy a hacer acá, ¿verdad?, y un solo. ¿Sí? El clock regresa alto. ¿Sí? O sea, ahí generé una transición, ¿sí?, de high a low y lo regresé a high. ¿Sí? Esto obviamente tendría que hacerlo por cada bit que yo voy a transmitir. Por cada tecla, ¿verdad? ¿O no? O sea, No, por cada bit que voy a transmitir del código de escaneo de la tecla. ¿Sí? ¿Sí? O sea, fíjense bien, aquí en realidad, si ustedes cuentan, por cada código de escaneo yo transmito 11 bits, o sea que hay 11 transiciones high-low. hay que hacer 11 veces eso. Exactamente, básicamente hay que hacer 11 veces eso. Sí, para que ya lo vayan pensando, ¿verdad?, en el caso ¿sí?, en el caso de ustedes, ¿verdad?, el teclado matricial. Y en el caso, ¿sí?, de que nosotros seamos el host, que ese es el ejemplo que vamos a ver, ¿sí?, entonces esos pins van a ser de entrada. ¿Sí? Entonces básicamente nosotros, ¿sí?, tenemos que tener una forma de capturar este evento o esa transición. ¿Sí? Y hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Una de ellas, por cierto, es usar el módulo CCP, el Capture, Compare y PWM en modo Capture. ¿Sí? Que yo le puedo decir, capture, o sea, ¿sí?, o genéreme una interrupción cuando haya un evento high-low en ese pin. ¿Sí? Y la señal la podemos también, el clock lo podemos hacer con PWM, ¿no? No necesitamos PWM, es algo tan simple como eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si yo tengo que capturar las señales, entonces yo tengo que estar, ¿sí?, al tanto de esas transiciones. ¿Sí? Y no solo con CCP se puede hacer. Vamos a ver al final, hay un ejemplo, ¿sí?, que es básicamente verificando los niveles del pin, ¿verdad? O sea, si está en high, espero a que se ponga en low. ¿Sí? Entonces cuando se ponga en low, ok, ya me transmitieron un bit. ¿Sí? O sea, con el esquema, ¿cómo se llama?, de espera activa que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Que básicamente es, o sea, estar preguntando continuamente, ¿sí?, o sea, el pin está en 0, el pin está en 0, el pin está en 0. Y cuando llegue a 0, ok, hay una transición. Entonces leo un bit. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces hay dos, recuerden, hay dos, ¿cómo se llama? Dos partes. Si es el host o es el dispositivo, ¿verdad? ¿Sí? Y el caso del dispositivo, ¿sí?, o sea, él ya está programado, vamos a decir, para funcionar de esta manera. ¿Sí? Así es como él me envía, vamos a decir, los datos, o así me envía la trama. ¿Sí? ¿Más claros ahora?
Ok. ¿Sí? Entonces aquí está ahora los eventos adicionales. Dijimos, era Chief, Caps Lock, Control. ¿Sí? El código de escaneo básicamente se envía como cualquier otra tecla, ¿verdad? ¿Sí? Es el host el que debe llevar un registro del modo de operación. ¿Sí? O sea, si presionó Shift, debe llevar un registro. Ah, ok, Shift presionado. ¿Sí? Si presionó Caps Lock, ¿sí? Ok. ¿Sí? Pero eso también pasa con cualquier otra tecla. Pero, por ejemplo, cuando estamos en Word, cuando mantenemos apretado A. Exactamente. ¿Sí? Recuerden que cada 100, por default, cada 100 milisegundos se va a estar enviando, ¿sí?, esa pulsación. ¿Sí? Igual, ahora están las teclas extendidas, ¿sí?, donde se envían dos códigos, ¿verdad? ¿Sí? Primero el código E0, ¿sí?, y después el código de escaneo. ¿Sí? O sea que esto debería ser en el, ¿sí?, en el host, ¿sí?, debería ser, ¿cómo se llama? Un flag. ¿Sí? Ese no es un código de escaneo. O sea, tengo que leer el siguiente byte y ese va a ser el código de escaneo como tal. ¿Sí? O sea que en ese caso debería leer dos códigos de escaneo. ¿Sí? Y en el caso de las teclas extendidas, cuando la tecla es liberada, ¿sí?, entonces fíjense bien. Recuerden que F0 es un código especial que indica, ok, tecla liberada, pero como es una tecla extendida, primero se envía E0. Hay 3 transmisiones. 3 transmisiones, ¿sí? Y después el código, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si regresamos vamos a ver el diagrama otra vez, ¿sí? Imagínense que es el control derecho, ¿sí? O sea, al presionarlo, la aplicación tiene que enviar el dispositivo, vamos a decir, envía E0 y 14, ¿sí? O sea, en realidad envía 22 bits, ¿sí? Y cuando, vamos a decir, al presionar el evento aquí, al presionar esa tecla, ¿sí?, se envía E0, 14, ¿sí? Y al liberar, ¿sí?, te va a hacer E0, F0 y después 14. ¿Sí? Recuerden, ¿sí?, en cualquier otra tecla, por ejemplo esta, ¿sí?, o sea, al presionar envía 23, el código de escaneo, ¿sí? Y al liberar la tecla, ¿sí?, F023. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Por último, ahora un pequeño ejemplo de código, ¿sí?, que básicamente el microcontrolador aquí actúa como host, ¿sí?, y asume que, fíjense bien, se alcanzó a ver ahí, el clock, ¿sí?, está conectado al pin RC1 y el data al RC0, ¿sí? Se asume que, o sea, tenemos un teclado PS2 conectado y el pin de clock, el reloj, en el pin RC1 y el de datos en el RC0, ¿sí? Y usamos ahí, ¿cómo se llama? Defines, ¿verdad? Para que el código sea más legible, ¿sí? Entonces fíjense bien, la primera función auxiliar que vamos a tener, ¿sí?, es esta, se llama wait clock low,
¿Sí? Ustedes fíjense bien, ¿qué es lo que hace esta función? En primer lugar, si el clock, o sea, esta función lo que, ¿sí? O sea, lo que espera, vamos a decir, es que suceda una transición high-low. ¿Sí? O sea, bloquea el programa hasta que sucede una transición high-low. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Entonces, lo primero que hace, fíjense, es si el pin está en low, ¿sí? Es decir, vamos a poner así, low, high, ¿sí? Si está en low, ¿sí? Espera a que pase alto. Aquí se ven que hay una transición low-high, pero esa no nos interesa, en este caso. ¿Sí? Entonces, mientras no cambie, o sea, mientras el pin esté en 0, la función se bloquea. ¿Sí? Pues hay un while, dice clock pin igual 0. Entonces se va a quedar ahí. ¿Sí? O sea, bloqueando al programa. Hasta que, ¿sí? Cambia high. Cuando cambia high, obviamente, ¿sí? Se sale de aquí, vamos a decir, y pasa a este bloque. ¿Sí? Y en ese segundo ciclo, ¿sí? La función se bloquea mientras el pin esté en high. ¿Sí? O sea, mientras el valor del pin sea high, la función se bloquea. Entonces, cuando suceda esto, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Esta es una transición, ¿sí? High-low. Entonces la función termina. ¿Sí? Entonces, en términos simples, la función se bloquea hasta que sucede una transición high-low en el pin de, ¿sí? En este caso del reloj, ¿verdad? Que es el RC1. ¿Sí? Recuerden, o sea, que esa transición high-low es lo que nos dice, ¿sí? El dispositivo nos ha enviado un bit, no un código de escaneo, es un bit. ¿Sí? Ok, estamos claros con esa función, ¿sí? Porque eso es esencial en la siguiente parte. ¿Sí? Ok, en la siguiente parte, fíjense bien, ¿sí? Tenemos una función que se llama readKey, que retorna, ¿sí? Eso es un tipo definido por ahí en un encabezado que es uint8t, ¿sí? Es unsigned int y el 8 es de 8 bits, ¿verdad? ¿Sí? Y es otra manera de declarar. En realidad, no sé si ustedes en C, creo que uno de los ejemplos que yo les mandé tenía algo como es un type def. ¿Sí? O sea, ustedes saben, ¿verdad? Que ¿sí? En el equivalente, o sea, de esto sería escribir unsigned, ¿sí? Char. ¿Sí? Ahora, ¿sí? ¿Qué es más conveniente? ¿Escribir esto o esto? ¿Qué yo? Esto. Sí, ¿Por qué? porque es más fácil de entender. Más fácil de entender. Sí, porque no sabía que era uno. Ah, bueno, pero ahora ya lo sabe. Después de que lo sabe, ¿sí? Es mucho más corto, ¿eh? Esto. La U es de unsigned, la int es de entero y 8 es de 8 bits. Entonces, y cabe destacar ahora que hay otros tipos como, después de que yo le he dicho eso, ¿sí? Y le pongo esto y le pregunto qué tipo es ese. Unsigned int. Ajá. 16 bits. De 16 bits. ¿Sí? Entonces, una vez que aprende la nomenclatura, ¿sí? Es fácil. Y eso sería equivalente a que Unsigned int o short. ¿Sí? Escribir ¿sí? Unsigned int, menos en, ¿sí? en XC8, ¿sí? Esto es equivalente. ¿Sí? O también podemos decir short. el long es de 32 bits. 32 bits, ¿sí? De hecho existe también uint, ¿sí? 32, sí. Y
también existen, ¿verdad?, las versiones, ¿sí?, sin la U, ¿verdad? ¿Sí? Esa es aritmética con sí. Ok, vamos a borrar esto ahora para no confundirnos ahí con el código. El punto ahí es que, ¿sí?, ok, entonces fíjense bien. ¿Sí? Tengo 4 variables acá, ¿sí?, start, el buffer, ¿sí?, la paridad y el bit de, ¿sí?, de finalización. Básicamente eso es lo que estoy representando ahí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, este va a ser el código de escaneo. ¿Sí? Ok, entonces fíjense bien, lo primero que hacemos es wait clock low. ¿Sí? Esperamos la primera transición high-low. ¿Sí? Entonces, después de la primera transición high-low, ¿sí?, o sea, ¿qué bit voy a recibir? El bit de start. El bit de inicio, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, dice asignamos, ¿sí?, a start data pin. ¿Sí? Y esta es una pequeña validación. Recuerden, el bit de inicio tiene que ser 0. ¿Sí? Si no es 0, simplemente ignora, vamos a decir, ¿sí?, el proceso. Entonces, si es 0, ¿sí?, otra transición. Espero otra transición high-low. ¿Sí? Entonces, después del bit de inicio, o sea, ¿qué es lo que viene? La transición de 8 bits 8 bits, ¿sí?, de data. de data. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos un ciclo for, De ¿sí?, 8. de 8 iteraciones. ¿Sí? O sea, básicamente aquí hay 8 iteraciones. ¿Sí? Entonces, lo que va haciendo, fíjense bien, en esta variable buff es acumulando, ¿sí?, el valor que esté en el pin de datos. Y esto, ¿se acuerdan de este operador? ¿Mm? Pero ¿cuál es el OR? A nivel de bits, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjense bien. ¿Sí? O sea, aquí, ¿sí?, básicamente va a ir acumulando, ¿sí?, los bits en esta variable. Y esto es corrimiento de bits. ¿Sí? ¿Estamos claros en esa parte? ¿Sí? Y de ahí para allá, fíjense bien, lo que hace es esperar otra transición high-low y así sucesivamente. No estuve claro. For. Vamos a, ¿Por qué buff igual a buff or? vamos a poner este que era 23, si mal no recuerdo. ¿Sí? LSB, MSB. ¿Sí? O sea, este es el MSB, este es el LSB. ¿Cuál es el primero que se va a transmitir? El LSB. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, después de esta transición, ¿sí?, wait clock low, ¿sí?, ¿qué valor va a tener data pin? Suponiendo que es, vamos a ir así, ¿verdad? Vamos a decir, ok, la primera iteración C igual a 0, cuando el ciclo es igual a 0. ¿Qué valor va a tener data pin? ¿Mm? 0. ¿Por qué? Va a tener 1 porque es el primer bit. Exactamente, va a tener 1. Lo primero que transmite el dispositivo es el LSB, o sea, es este. ¿Sí? El primer pin de datos va a ser 1. O sea, data pin, y solo lo voy a poner así, va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si ustedes, vamos a poner a buffer por acá. ¿Sí? Por default todos están en 0, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, 0, 0,
¿Sí? Entonces, fíjense bien. Concéntrense en esta parte, dice, ¿sí? O sea, data pin, o sea, 1, le hacemos, o sea, lo corremos 0 veces a la izquierda. Entonces, ¿qué valor me resulta? 1, ¿verdad? O sea, ¿sí? 0 corrimientos, ¿sí? Me queda el mismo valor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Luego agarremos eso y hagamos un OR. ¿Sí? O sea, recuerden, todos los demás van a hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué resulta acá? 1. ¿Sí? Entonces, buff va a ser, ¿sí? 0, 0. ¿Sí? 2, 4, 6, 8. ¿Sí? El OR siempre va a agarrar el 1. ¿Cómo? El OR Ajá. siempre va a agarrar el 1. O sea, los bits que están encendidos. O sea, recuerden que esto es un OR a nivel de bits. O sea, si hago 0 o 1, 1. es 1. ¿Sí? Entonces este bit resulta en 1 y ahí todo 0 o 0. Solo siempre va a coger el 1. Sí, o sea, pueden verlo alguna como suma, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, ok, 0 más 1, ¿sí? 1, 0 más 0 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces me va a dar, ¿sí? ¿Y el AND, ingeniero? ¿Qué saca? AND. El AND. Es como multiplicación, ¿saben? O sea, es como que diga, ok, si esto fuera un AND, desde 0 por 1, 0, ¿verdad? Entonces realmente todos resultarían en 0. Por eso es que usamos el OR acá, para ir acumulando, ¿sí? Bit por bit. Entonces fíjense, hagamos unas 2 iteraciones más, ¿sí? Es decir, después de eso hay otro wait clock low, ¿sí? Esperamos la siguiente transición, ¿sí? Entonces vamos a decir, o sea, C se vuelve 1 y data pin, ¿qué va a ser? 1, ¿verdad? O sea, es el siguiente bit, ¿sí? Entonces ahora la situación se convierte, o sea, esto, data pin corrido C veces. Entonces 1 corrido, ¿cuántas veces? 1. ¿Qué valor resulta? 2. 2, ¿verdad? O sea, si lo ponemos en binario sería 1, 0, ¿verdad? ¿Sí? O sea, recuerden que 1 es, ¿sí? ¿Qué se dio, verdad? 0. Todos estos en 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces al hacer el corrimiento, ¿sí? Es como que movamos el 1 para acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces hagamos lo mismo. ¿Sí? Va a decir, este es 1, 0, todos estos en 0. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora el pop va a tener ese valor. Exactamente. ¿Sí? Recuerden que eso se asigna al buffer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al hacer el OR, por acá, entonces, buff va a ser igual, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Sí? O sea, solo hagan aquí, ¿verdad? El OR. ¿Sí? 1, 1 y después todos en 0. ¿Sí? ¿Claros ahí? ¿Sí? Entonces fíjense bien, en la siguiente iteración, o sea, wait clock low, C va a ser igual a 2, data pin va a ser 0, ¿sí? O sea, este es 2, luego 3, 4, ¿sí? Y cuando llegue a 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O sea, me salté todo lo de la parte de 0, ¿verdad? Porque va a resultar en 0, ¿verdad? En buff. Entonces, cuando hagamos aquí, ¿verdad? El primer cálculo es el 1, ¿sí? Corrido 5 veces. Entonces, ¿qué me va a quedar? Sería 32, ¿verdad? O sea, si ustedes lo hacen en decimal, ¿sí? O sea, eso es 1, ¿sí? Y así, 4, 5, ¿sí? O sea, lo que va a resultar es en binario, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, ¿sí?
O sea, es literal, por eso se llama corrimiento, es como que agarraran el 1 y lo deslizaran 5 casillas, vamos a decir, a la izquierda. Entonces ahora, ¿sí? ¿Sí? Hagamos el OR, 0. El 1 va a quedar acá, 0, 0. ¿Sí? El OR. ¿Sí? Recuerden que esto es suma. 1, 1, 0, 0, 0. Aquí queda un 1, 0, 0. Y esto es el nuevo valor de búfalo. ¿Sí? ¿Más claros ahora? Ok. Entonces, fíjense bien, una vez que termina esta parte, ¿sí? O sea, recuerden que el ciclo, ¿verdad? ¿Sí? Siempre va a esperar una transición high to low, o sea, más. Al salir del ciclo, ¿sí? El siguiente bit que voy a leer, ¿sí? El de paridad, ¿sí? Fíjense bien que en este ejemplo estamos ignorando la paridad, estamos asumiendo, ¿verdad?, de que, ¿sí?, de que la data siempre va a venir correcta, ¿sí? Porque, ¿qué tendría que hacer para verificar la paridad? Compararla ¿Con qué? Si está encendido, hubo error, si está apagado, hubo... hacer una suma. No. Hacer una suma. Ajá. Entonces esa suma se compara con el bit de ¿Suma de paridad. qué? ¿Pero qué tengo que sumar? O sea, Déjame bits, pensar. número de bits. imagínense, yo recibí al final, Así como el sol con todos los bits. ¿sí? Sí. Entonces, básicamente, ¿qué hago? Suma cuántos bits están encendidos. Entonces, con eso, si el número que le da esa suma es par, va a ser el bit de paridad 1. Básicamente, ¿verdad? Puedes hacer un XOR de todos los bits y lo que, o sea, calculo, ¿verdad? Recuerden, es el mismo esquema que decíamos del CRS. Hago un XOR, ¿ven así? Y calculo el valor, ¿sí?, de paridad. Y lo tengo que comparar contra esto, ¿sí? Si es igual, va a decir la data está correcta. Pero si es diferente, ¿sí?, hay un error. Así que desecho, vamos a decir, ¿sí?, puedo desechar el dato o ignorar el dato. ¿Sí? ¿Y el de stop cómo se usaría? Podría verificar que fuera 1 nada más, ¿sí? Recuerden que ese es el 0, así como en el inicio, ¿verdad? Verificamos que el inicial sea 0 y el stop, recuerden que tiene que ser 1. ¿Sí? Si no es 1, entonces realmente hay un error en la transmisión. ¿Sí? Entonces podríamos, que desechar igual el... ¿sí? O sea, ¿sí? Entonces, como dije antes, ¿verdad?, en términos pequeños, ¿verdad?, realmente, ¿sí?, o sea, este es un esquema de transmisión, ¿verdad?, ¿sí?, o sea, utilizado, qué sé yo, ¿sí?, en Ethernet, por ejemplo, ¿verdad?, o en otros protocolos de transmisión, ¿sí? Entonces, por lo menos son los mismos, ¿sí?, los mismos conceptos, ¿verdad?, los mismos principios en ese sentido. ¿Estamos claros hasta ahí? La parte que acaba de mencionar, para saber si el número es par o no es par, no la pusieron en el código. No, o sea, aquí básicamente, fíjense bien, estoy leyendo el bit de paridad, pero no estoy comparando. Yo tengo que calcular en mi programa, o sea, aquí, en esta función, la paridad, o sea, de lo que estoy recibiendo. Recuerden que la paridad es, ¿sí?, de lo que estoy recibiendo. Y yo tendría que calcular, ¿sí? ¿Sí? O sea, no sé, llámele otra variable aquí. Parity, ¿sí? Tendría que calcularla, ¿verdad?, básicamente haciendo un XOR de todos los bits. Entonces tengo que comparar, tendría que comparar después acá de decir if, ¿sí?, parity to igual, ¿sí?, guión bajo, ¿sí?, parity. Entonces aquí, o sea, todo bien, ¿verdad? ¿Sí?
Si no, error. Chequear todo bien, hacerlo. Entonces, error y cancelarlo. Dije XOR con que. O sea, cada bit con el siguiente. ¿Cómo así? El XOR los primeros 2 bits, la respuesta a esa con XOR con el tercer bit, la respuesta a eso, un XOR con el cuarto ok. bit. Así podríamos hacer. Sí, pues sí, es la misma. O sea, es el mismo, ¿cómo es? El mismo esquema de paridades. Sí. La salida de una conectada a la otra. Exactamente, básicamente. Sí. Sí, los que llevaron diseño lógico ahora sí, tuvieron que haber lidiado con eso. Sí.